Muy bien, seguimos en esta mañana y está bien, esta semana hemos tenido las elecciones donde perdió el oficialismo en los grandes centros urbanos, hemos tenido el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando la constitucionalidad de la ley de medios, pero la realidad es que usted, yo, todos vamos al supermercado, vemos que los precios suben, vemos que el tema del dólar blue no sabemos cuánto va a valer, vemos que se venden autos como nunca, hoy ya ve uno la chapa N por distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en la zona norte, ya hay muchísimos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa realmente en la Argentina? Y por eso hemos optado por invitar a dos economistas para analizar un poco estos temas que son los que verdaderamente nos preocupan a la gente, porque las elecciones pasaron, lo de la Corte Suprema pasó, pero la realidad es que el bolsillo del argentino, no la mesa, el bolsillo de los argentinos, todo el mundo lo percibe que está bastante golpeado. Por eso hemos invitado a Fernanda Vallejos, que es economista de la Gran Macro, consultora y estudio de economistas muy cercano y que suele asesorar incluso al gobierno nacional. Y por otro lado, contamos con la visita de Matías Tombolini, que es el titular de la Cátedra de Economía del CBC en la Universidad de Buenos Aires, de Macroeconomía y de Mercado de Capitales. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar. Hoy Pimpi Colombo, Defensa del Consumidor, habla de que la inflación, más o menos dice que los problemas inflacionarios en la Argentina no son reales. Yo particularmente voy todos los fines de semana al supermercado y para mí es un problema. Entonces, no sé, y creo que para muchos argentinos es un problema. Entonces, la primera pregunta, Fernanda, a ver, ¿tenemos inflación o es una sensación? No, digo, a ver, desde el Instituto de Estadística Oficial hasta el nacional, hasta cualquiera de los institutos de estadísticas provinciales, digo, que también son oficiales, hasta cualquier consultora que realiza mediciones de manera privada, digo, todos dan cuenta en términos teóricos de que hay un proceso de alza de los precios en la Argentina y como vos decís, por supuesto a nadie se le escapa cuando uno, sobre todo por ahí en los rubros más sensibles, ¿no? Que esto también es bueno discriminarlo porque esto históricamente ha sido así, lo que tiene que ver con los alimentos y bebidas es un rubro que es muy sensible y que generalmente va por encima de lo que es el promedio del conjunto del alza de los precios de lo que compone una canasta de consumo típica, digamos, que es lo que se utiliza para medir la evolución de los precios. Entonces cuando uno mira eso, sí por ahí la subsecretaria se puede haber referido haciendo una interpretación de algo que dijo, que escribió, que no leí ni escuché, pero tal vez se pudo haber referido a este fenómeno, ¿no? Que cuando ella habló de la carne, básicamente, Fernanda. O sea, dijo, no, la carne no aumentó, entonces acá lo de la inflación es un poco lo que dijo. Y además, me parece, digo, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es que estaría bueno en realidad prosperar, me parece, a un nivel de debate mucho más productivo en torno del fenómeno inflacionario, ¿no? Por una parte, porque es cierto que no tenemos en el país un índice de alcance nacional y eso sabemos, digo, y por supuesto lo sabe el gobierno y es una preocupación constante, por eso se está avanzando en la generación de este nuevo índice urbano nacional, que por supuesto, digo, la expectativa es que venga a saldar este déficit, no solo en cuanto al alcance geográfico de los precios que hoy se están midiendo, porque recordemos que el IPC-GBA solamente, digamos, está midiendo la variación de precios en el área metropolitana, sino también en cuanto a la propia canasta de consumo, ¿no? Que tendría que volverse muchísimo más representativa de lo que son las pautas actuales hoy de los argentinos, con los enormes cambios que ha habido en la sociedad y en la economía argentina en los últimos años. Y por otra parte, digo, teniendo esto sobre la mesa y sabiendo que en breve vamos a estar disponiendo de un índice que me parece que va a venir a saldar ese déficit en materia estadística, creo que realmente lo más provechoso, lo más rico que uno puede generar en torno de este debate siempre tan latente, tiene que ver con desentrañar, ponernos de acuerdo o por lo menos con debatir seriamente cuáles son las causas de ese proceso inflacionario
inflacionario, que es lo que en definitiva nos va a permitir arribar a una receta para avanzar en su solución. A ver, Fernanda, voy a eso, Matías. A ver, ¿quién es el responsable de que en Argentina seamos uno de los 5 países que tiene una tasa de inflación de las más altas del mundo? ¿Quién es el responsable de que suban los precios? Mirá, primero me refiero a las declaraciones de Pimpi, que yo sí las escuché. Por lo menos escuché la nota que hizo con Juan Pablo Barsky. A mí Pimpi me merece mucho respeto como militante, uno la ha visto. La verdad que no fue una entrevista feliz la que dio Pimpi Colombola, más allá de lo de la carne. Toda la descripción que hace de la problemática, a veces cuando ciertos funcionarios se refieren a los temas de inflación, a diferencia de como lo hizo recién Fernanda, con mucha prudencia y comprendiendo el alcance que tiene este problema, pareciera que ciertos funcionarios en la defensa del todo, hay defensas de cuestiones particulares como los aspectos de la inflación y de la medición de inflación, que me parece que ha quedado claro que no funciona. De hecho, se están sentando con el Fondo Monetario Internacional, ni más ni menos, a ponerse de acuerdo a ver si le gusta al fondo el índice que le va a presentar la Argentina. Luego de que la Argentina ganara mucha autonomía pagándole el total de la deuda, digo, desde otro lugar se sientan con el fondo. Sí. Pero es un tema que hay que tener en cuenta. Pero bueno, hay que recordar que el sistema de estadísticas fue también destruido en esta década. Digo, se había hecho. Y las consecuencias, podemos hablar largamente de las consecuencias nefastas. Me tocó hablar justamente de este mismo tema con el Chino Navarro, otro militante importante dentro del espacio kirchnerista, respecto de las consecuencias que ha tenido la adulteración de las estadísticas oficiales para la Argentina y han sido mucho más graves mucho más altos los costos que los beneficios. Yo creo que esto ya no se duda dentro del kirchnerismo y me parece que en ese sentido se está tratando de mirar para adelante y en eso sí encontrar caminos que permitan ya que no estemos discutiendo sobre cuánto marca el termómetro, sino cómo resolvemos la enfermedad. Porque viste que acá parece que no estamos de acuerdo si es varicela o si es gripe. Ahora parece que nos vamos a poner de acuerdo y es bueno que el gobierno ya comience a hablar de inflación como un tema de agenda, que hasta este verano que la Presidenta empezó a dar algunas señales, la inflación era como la inseguridad, cuestiones solamente de operaciones de carácter mediático, que las hay, y muchas, seguro, pero evidentemente el hecho de poder reconocer esto como un problema implica que es el primer paso para la solución. Responsabilidades en cuanto a la inflación, yo te puedo decir el discurso fácil o lo que me parece. Lo que mejor suena son los empresarios y los formadores de precios. Un verso insostenible, porque hay empresarios en todo el mundo y la inflación más alta del mundo la tenemos acá, porque los empresarios estaban en los 90 y los precios no subían, porque con este mismo gobierno en 2004 y 2005 no había tanta inflación y los empresarios eran los mismos, y porque si después de 10 años vos permitiste la concentración que tenés hoy en la Argentina, con el sector financiero que ha sido el sector que más ha ganado plata en su propia historia y en nuestra historia, luego del corralito y corralón, que los argentinos teníamos que ir con un martillo a ver si nos devolvían nuestros ahorros, ellos son los que más plata ganaron. Decir que la responsabilidad o que la inflación es culpa de los empresarios, me parece que es un error, lo que no significa que no sean los empresarios quienes más tengan que poner arriba de la mesa, resignando ganancias justamente para controlar la inflación. Pero hay que entender algo, yo creo que si bien es cierto que hay que estudiar toda la cadena de intermediación, el problema principal en la Argentina es de expectativas, no es de carácter monetario, como dicen también muchos actores de derecha. La emisión monetaria este año cayó respecto de la del año pasado y la inflación es la misma. Lo que yo digo es, hay que trabajar sobre las expectativas y por eso me parece bien que el gobierno esté avanzando en materia de un nuevo índice, porque la responsabilidad de resolver el problema de la inflación no es de nadie que no sea el Estado Nacional. Pero a ver, ¿la emisión monetaria en la Argentina no causa inflación? No, yo creo que no es la principal. ¿No causa inflación? Yo creo que la emisión monetaria no es la principal causa de la inflación. Yo creo que cuando vos tenés 20, ponele que no sea 25, supongamos 20 o más de 18 puntos de inflación, la inflación es multicausal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, puede que la emisión monetaria tenga... ¿Necesitarías 4 causas? Digo porque podemos explicar motivos o casos donde la emisión se expandió fuertemente y no hay un correlato de inflación. Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Europa emitió, pero dejó de emitir hace tiempo. Igual, a ver. Pero bueno, y Estados Unidos emite... Vamos a estar de acuerdo con Fernanda respecto de que no es monetaria. Aparte, esbozó Matías algo ahí que estaba orillando la cuestión de la puja distributiva, que es lo que para nosotros hoy esencialmente está dominando el proceso inflacionario. A ver, esa
conclusión, digamos, que pega tanto, digamos, que es tan fácil y que todo el mundo la repite, que la emisión genera inflación, es en realidad el corolario de una teoría que en economía, digo, desde el punto de vista teórico, está acabadamente refutada, digo, pero que fundamentalmente no tiene ningún tipo de sustentabilidad empírica. Digo, en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia se ha corroborado que esa relación que se presenta de esa manera existe. Lo que sí hay es Pero a ver, le hemos sacado, digo, la emisión. Mira, te voy a poner un ejemplo, Sí. te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digo, lo que sí existe, como decía antes, es una correlación que no implica causalidad. Digo, la causalidad es la inversa a la que se pretende hacer ver. No es que la emisión genere inflación, sino que cuando hay aumentos de precios es necesario para que la economía siga funcionando, por lo menos en los mismos niveles, que exista emisión de dinero. Si no, las transacciones no se podían realizar. Te pongo un ejemplo, pero simplísimo. Imagínate, tenemos una economía donde se realiza una transacción a $1. Si él es el que produce el bien que se va a transar en la economía y yo lo voy a comprar y mañana me dice, no sale $1, sale $2. Bueno, si en la economía hay un solo peso y no se emite el segundo, la transacción no se va a poder realizar. Digo, esta es la causalidad inversa de la que generalmente presenta la escuela neoclásica, que tiene que ver con la relación entre emisión e inflación. Lo que no significa que la emisión no tenga consecuencias en la inflación, para que se entienda. Lo que está explicando Fernanda, que me parece que lo explicamos en medio de manual de economía, cuando aumenta la cantidad de bienes producidos, necesariamente para que esto se consolide tiene que haber un aumento de la demanda de dinero, para poder justamente, digamos, operar en ese nuevo nivel luego del crecimiento. El aumento de la demanda de dinero, si no lo suple el Banco Central emitiendo moneda, lo que aumenta es el costo de dinero y por lo tanto aumenta la tasa de interés e impacta negativamente en la actividad. Lo que no significa, espérate, porque hay explicaciones, hay dos maneras de ver el análisis económico. El video de YouTube, en donde te explican en 15 minutos por qué la inflación por qué la emisión genera inflación, que es tan fácil como es el mismo tipo de video que también explican por otro lado que el fracking es contaminante. En 15 minutos te resuelven todo. Yo creo que es mucho más complicado que eso. Para mí, ¿la emisión tiene efectos inflacionarios? Sí, pero no plenos. No plenos. Yo creo que el gobierno se financia con la emisión, sí. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado los precios crecieron 25%, las cantidades crecieron 2%, PBI creció 2%, y el gobierno emitió 38% más. Me está sobrando 10% más. Ese 10% es en exceso, está por encima del aumento de la demanda de dinero, de lo que necesitamos para circular, y puede tener un componente justamente inflacionario. Ahora, lo más complicado que tiene que ver, porque la contracara es, ¿por qué Estados Unidos emite y no tiene inflación? Porque lo que tienen es confianza en su moneda. Y lo que este gobierno no ha podido generar, justamente, es confianza en la moneda. Porque si yo te digo, ¿en qué ahorrás? Y vos me decís, no, estoy ahorrando en pesos. ¿Así? ¿Cómo ahorrás en pesos? No, la pongo en una botella la plata. Y al fin de año que tengo 25% menos de poder de compra. Por eso yo creo que hay componentes monetarios en tasas de inflación como estas, sin duda. ¿Quién es el principal beneficiario de la inflación en la Argentina? El Estado. ¿Por qué? Obviamente. Porque recauda por la vía del impuesto. Exactamente. Se financia por la vía del impuesto inflacionario. ¿Y cómo puede resolverlo el gobierno a futuro? Controlando las expectativas y haciendo algo que en el 2010 no le salió y que ahora van a intentar, que es tomando otra fuente de financiamiento, que no sea la presión tributaria ni la emisión. ¿Qué se llama? La presión tributaria deuda. está por verse, digo, porque ya la provincia de Buenos Aires anticipa aumento del impuesto inmobiliario del 20% para el año que viene. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre cuando empiezan, ya están discutiendo, o sea, todas las provincias nuevamente, la solución es caernos a los de clase media, reventarnos para que no podamos, no podamos ahorrar. Porque ustedes dicen, la emisión monetaria no genera inflación. Evidentemente no en genera Argentina, toda la inflación en mi caso. Está bien. Que no es lo mismo. Perfecto, no genera toda la inflación. Pero la realidad es que hoy la gente huye del peso
Primero, porque ve que recibe cantidades de pesos, ve que su capacidad de compra dentro de 20 días va a ser inferior, entonces ¿cómo lo resuelvo? Con un error muy típico de países con alta inflación como Argentina y Venezuela, que es me compro un auto y creo que con el auto estoy ahorrando. Sabemos que comprar un auto en ningún lugar del mundo es negocio porque es un bien, o sea, es un bien durable que el momento que sale el concesionario pierde 20% de su valor, más el 25% de inflación, perdiste 50% en un año. Pero digo, eso es un tema más, digamos, más de análisis que puede hacer el consumidor al final. Pero entonces, lo que yo no logro entender es, el gobierno, financiándose en otro lugar, va a lograr reducir la inflación, si la realidad es que para diciembre todavía no lo sabemos, pero ya se especula que para diciembre se viene otra gran emisión monetaria. Es habitual por el ciclo. Igual, si vos comparás acumulado en lo que va del año, la emisión monetaria del gobierno es menor. Ha girado y va a seguir girando al centro el gobierno. Ahí no le va a gustar mucho lo que decís, pero la verdad es que están llevando adelante un montón de tips que están en el recetario más bien de orden clásico. Subieron la tasa de interés, aumentó la tasa de evaluación, volvieron a los organismos internacionales para tomar crédito. Los países se financian, como te decía, de 3 formas. Y tomar deuda, tampoco, ese es otro mito, que tomar deuda es mala palabra. Mala palabra fue el endeudamiento argentino, que lo que hizo fue financiar el enriquecimiento de unos pocos. Ahora, la deuda en sí no es necesariamente mala palabra, porque yo siempre digo lo mismo. Si vos ganás 7.000 pesos y debes 6.000 pesos de tarjeta, estás en problema. Ahora, si ganas 50.000 y debes 15.000, no estás en problema. La deuda siempre tiene que ver con para qué la usás, si la usás para crecer o si la usás para financiar la compra de coches importados. Bueno, acá yo creo que el secreto está en si la Argentina vuelve a los mercados internacionales, puede liberar presión fiscal. Y la pregunta es, ¿puede seguir teniendo presión fiscal? Sí, porque también como sociedad nos tenemos que responder algo. No queremos inflación, no queremos emisión, pero queremos regalado el gas, regalada la luz y viajar por $1.50 en colectivo y viajar a Miami gratis. Fernanda, tarifas. O sea, Argentina tiene unas tarifas muy bajas, digamos, muy convenientes para la sociedad. Digo, hay gente que calefacciona sus piletas porque el gas es tan barato en la Argentina que pone calefacción para sus piletas de natación. ¿Es sostenible ese modelo en un país que tiene una crisis energética de la magnitud que tenemos? Sí, a ver, voy a retomar algunas cosas de las que planteaba Matías mientras te respondo. Porque dijiste que no me iba a gustar y no sé qué. Digo, acá me parece que esencialmente lo que tenemos que entender, recuerdo creo que fue un día de la industria hace como 2 años, donde la presidenta decía algo más o menos así, obviamente nunca voy a ser tan buena parafraseándola como cuando ella lo dice en vivo, pero como que lo que tenemos en la Argentina es un proyecto político, que por supuesto lo comparto, que se nutre, digamos, o que se sustenta en un modelo económico determinado, con determinados instrumentos en el marco de un programa económico. Que lo que no se modifica es el proyecto político y que los instrumentos son instrumentos, digo, por supuesto que pueden Ese modelo variar. incluye, digamos, un control digamos, de acceso a importaciones, ese proyecto etcétera. político tiene en su matriz económica como objetivo primario, yo diría, la inclusión plena de los 40 millones de argentinos. Y esencialmente a través del mercado de trabajo, que es, si uno quiere, para decir algo simpático, como buenos peronistas, lo que nos parece la mejor manera de incluir, a través del empleo, a través del trabajo, y por supuesto incluir a aquellos que están fuera del mercado laboral. Por eso hay una determinada política previsional que nos coloca al tope en cobertura previsional de toda la región. Por eso hay una política de reparación de derechos para los hijos y las hijas de aquellos que no están insertos en el mercado laboral. Sobre la base, de este objetivo y teniendo esto como norte y por eso, teniendo también como médula un proceso de desarrollo industrial, porque sabemos que solo a través de la industria se puede generar esa inclusión plena a través del empleo, que no lo pueden generar otros sectores productivos. Sobre ese eje, y con ese norte, los instrumentos se van manejando en función de, justamente, no perder el norte, que es lo que más nos interesa preservar. Fernanda, yo coincido, el congelamiento de tarifas fue una política que fue antiinflacionaria, que tuvo que ver con mejorar el ingreso disponible de las familias y también con preservar la competitividad de las empresas. Pensemos que han pasado 10 años, por eso, veníamos Fernanda, con un...
Hoy tenemos una crisis energética, digo, la luz se nos corta. Digo, yo vivo en Tigre, la luz se corta en Tigre permanentemente. Y eso pasa porque evidentemente no hay inversiones, porque está bien, es muy barata, yo pago muy barata la luz. Pero la consecuencia de eso es que después... a mí me parece que, sin lugar a dudas, digo, es una política, como todas las políticas, como todos los instrumentos, digo, todo es perfectible, todo es discutible, digo... Ha habido una corrección, recordemos, ya en su momento, sobre la política de subsidios, recortando los subsidios en algunas zonas geográficas donde se concentran población de mayor poder adquisitivo. Sin dudas, digo, ese camino es un camino que se puede profundizar, digo que... Hoy tenemos una economía consolidada y tal vez este contexto, ¿no?, donde tenemos un crecimiento acumulado por encima del 5%, donde tenemos buenas proyecciones de crecimiento para el año que viene, seguramente digo, es un marco de tranquilidad que permite repensar y abordar cuestiones complejas en la Argentina. Digo, nada se puede hacer alocadamente, por más simpático que pueda parecer, porque lo que no queremos es, en primera instancia, perjudicar, por supuesto, a los argentinos, que para eso trabajamos. 2 minutos porque tenemos que pasar al siguiente programa en Infobae TV. Tema cepo cambiario, a ver si lo podemos hacer los dos de manera muy resumida. Hoy no podemos comprar dólares, ¿no? Digo, además de una serie de restricciones, digo, no se pueden comprar dólares libremente. Atesorar. Está bien, para atesorar. Pero bueno, pero es que si a mí la inflación me quita poder adquisitivo, yo necesito un instrumento para cubrirme. Y hoy la realidad es que la Argentina no me lo está ofreciendo. Comprar un auto no es negocio. Hay mucha gente que tiene y tiene 10, 15 mil pesos que logró ahí juntar a lo largo del año y la única opción que tiene es ir al mercado negro y pagar 9,95 para preservarse de la inflación. Bien, ¿cómo se flexibiliza el cepo en el corto plazo? Todos coincidimos que no debería existir porque no existe, salvo aquí en Venezuela. En cualquier país del mundo yo voy a cualquier banco y puedo comprar la moneda de cualquier lugar del mundo. O sea, no 10 millones de dólares, que es con la que nos corren siempre. Digo, en la persona común quiere comprar 300 dólares, 500 dólares, 500 reales, los puede hacer. Hoy nosotros no lo podemos hacer. Bueno, ¿cómo salimos de eso, Fernanda, para que volvamos a una normalidad que es la posibilidad de decir, digo, a ver, yo veo a Matías, tiene un iPhone, ese no está. O sea, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos de eso o cómo flexibilizamos ese cepo? Sí, a mí digo, me parece que hay dos cosas. Por un lado, digo, volviendo para atrás, entender el contexto en el que se tomó esta medida y por qué se toma esta medida en una economía como la nuestra, con una estructura productiva desequilibrada, donde la restricción externa es el verdadero límite al crecimiento que nuestra economía tiene. Y en ese marco, preservar las divisas para fines estratégicos, esencialmente y en primer lugar, la posibilidad de que la industria pueda seguir expandiéndose y generando empleo, como hablábamos antes, y para eso poder financiar la mayor demanda de importaciones cuando la industria crece, es fundamental para nuestra economía. Ahora, digo, en el marco de una política que debe siempre tender a la preservación de las divisas, sobre todo en un mundo complejo como el que tenemos, ¿no?, a escala internacional, donde la demanda externa ha mermado, digo, y ha tenido un impacto importante, 3% el año pasado, digo, ahora, para nosotros, digo, ahora un poco se ha recuperado en los últimos meses, pero no deja de ser una situación preocupante, que también fue negativa en el primer trimestre del año y que seguimos con atención, digo, y es un mundo que no parece encaminarse hacia una situación diferente. Entonces digo, la preservación... ¿Cómo se flexibiliza el cepo hoy? A mí me parece que vos dijiste algo ahí que yo lo comparto y es, a los argentinos nos está faltando un instrumento de ahorro, que por supuesto, digo, no debería ser el dólar, pudiéndose o no comprar dólares, porque esta economía bimonetaria que los argentinos, por un sinnúmero de razones, digo, acá me parece que no es una cosa de, digo, de enojarnos con nosotros mismos, hay una historia atrás, hay una historia de desaguisados en materia de política económica que efectivamente ha generado en una gran parte de la sociedad argentina una pérdida de confianza en la moneda local y que nos ha llevado o ha llevado una gran parte a la costumbre de atesorar en dólares. Eso es algo que debemos ir los argentinos
como sociedad ir revirtiendo porque es muy nocivo para nuestra economía. Lo que nos debemos para que eso sea posible es efectivamente, como decías, contar con instrumentos de atesoramiento en pesos que por supuesto sean atractivos y tengan una rentabilidad razonable. En ese contexto me parece que la clave en este proceso es el desarrollo del mercado de capitales y la puesta en marcha de el mercado de capitales reformado a partir de la reforma. Me parece que esto es una reforma estructural a la que debemos prestarle atención, darle aire y generar a partir de eso los instrumentos que nos permitan canalizar esos pesos excedentes. Matías, ¿hay que desdoblar el mercado cambiario hoy? Yo lo que, no sé, yo la leo a Liliana, que me escribe de Rosario, que tiene una fábrica con 70 empleados hace 80 años. Fabrica pinceles y necesita importar la parte del insumo para la cerda de los pinceles, que se trae de China. No la dejan importar y no sabe si encadenarse a la Secretaría de Comercio para que la dejen importar. Esto es el cepo real. Están destruyendo ciertas industrias porque no le permiten importar bienes intermedios y de capital. En Argentina a veces es más fácil importar un tornillo, un auto alemán que un tornillo para fabricar un auto nacional. Entonces, lo que yo creo que hay una línea discursiva que suena muy bien y el problema está en la implementación y en esta idea argentina de creer que la suma de soluciones de corto plazo constituye una solución de largo plazo. No, bueno, ahora, la manera de... podés, Bueno, pero déjame desarrollar el concepto. Bueno, tampoco la técnica de no dejar hablar al otro porque obviamente no es buena, no es el porque no se espíritu. permite Dejemos que Matías termine. desarrollar el concepto, claro. Digo. Entonces, yo lo que digo es, a mí me parece que el cepo tuvo una parte positiva que fue frenar la fuga de divisas. Exacto, me parece bien. Me parece que es más, se quedó corto el gobierno porque si el gobierno tenía claro los grupos económicos que operaban en contra del interés de conjunto y sabía quién estaba buscando una devaluación forzada con un golpe de mercado, tendría que haber hecho una denuncia, un proceso y meterlos presos por ladrones. Ahora, si vos le decís a la gente que hay un conjunto de gente mala que atrás de bambalinas atenta contra la economía y resulta que son los que aparecen festejándote o no en la fiesta y siguen operando contra vos, cambia la forma en la que estás combatiéndolo porque te están ganando la batalla. Mismo problema, misma solución, que vamos a obtener un resultado similar. ¿Cómo se sale del cepo? Yo creo que el gobierno está buscando la alternativa. Uno, acuérdate que en los días que vienen vamos a ver que ingresar dólares a la Argentina va a ser más fácil para que no entren a 5,90, sino más cerca de lo de contado con liqui. Lo que está haciendo Moreno con los BADE, ofreciendo una alternativa de que ingresen a un valor distinto, es una manera que también se expresa en ese sentido. El cepo, yo te voy a decir, no creo que esté mal hasta julio del año pasado, porque en todos los países no es tan fácil comprar moneda, tenés que contar para qué la estás comprando. En Argentina hasta julio del año pasado vos contabas para qué y de alguna manera u otra te autorizaban a comprar. El problema fue cuando te dijeron no puedes atesorar más y peor, la implementación, porque vos podés ser necio, lo que no podés ser es inepto. Yo pregunto, vamos los dos a comprar dólares, vos a las 10 de la mañana, yo a las 2 de la tarde para viajar. Mismo sueldo, mismo patrimonio, a vos te venden y a mí no. Y nadie explica por qué. Insisto, para mí el cepo no necesariamente está mal, lo que era hasta julio, pero sí está mal la represión de las importaciones sin explicar bien cuál es el mecanismo y por qué lo hacen. Digo, porque de vuelta, veo mucho BM, pero mucha fábrica en Rosario que no puede traer la cerda para hacer sus pinceles. Entonces, cuando eso se arregle, capaz que el cepo sería útil, pero en un plan un poco más integral y eficiente. Igual, Fernanda, déjame una cosita. Les tengo que agradecer porque estamos pasados, pero si querés, dale. Un minutito nada más. Digo, eso, que cuenta la señora que vos traes acá y generalizas, obviamente no es el espíritu de la política de administración del mercado comercial. Digo, puede haberse tratado una falla, habría que ver, después hay que comunicarse con la señora para ver, cómo contactarla con la secretaría. Seguramente es algo que se tiene que solucionar si es un insumo que no se produce en la Argentina. Si es un insumo que se produce acá, seguramente la señora lo tiene que comprar acá y no en China, porque justamente eso es lo que se está preservando, el trabajo. Termino, respuesta de 10 segundos. Sí. ¿Hay que devaluar? No. Mirá lo que está haciendo el gobierno. La tasa anualizada que está llevando el gobierno adelante está arriba del 30%. La respuesta la están dando ellos. Señores, Fernanda Vallejos, Matías Tombolini, economistas, muchísimas gracias por acompañarnos en Infobae TV. Los vamos a volver a invitar porque la discusión económica es larga y va a durar un buen tiempo. Muchísimas gracias a todos, perdón por quitar un poco de tiempo. Ya llegan Juan Cruz Sanz y Lucas Morando para seguir en Infobae TV, que está cumpliendo un mes, el primer mes en el aire. Les agradecemos a todos, que tengan muy buen fin de semana, nos reencontramos el lunes.